Cuando un profesor se dio cuenta que un pedófilo vivía a su lado. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy abordaremos un tema sumamente polémico, pero crucial que merece ser documentado. Les contaremos la historia de Matteo Condolucci, un hombre cuya vida estuvo marcada por un oscuro pasado. En 1994, Matteo Condolucci, un exportero de un club nocturno, se convirtió en noticia en Florida. Fue declarado culpable de abuso de menores y condenado a 5 años de prisión. Tras su liberación en 2007, surgió otro caso escalofriante en Nebraska. Esta vez había violado a una niña de 13 años y solo cumplió 2 años tras las rejas. ¿Cómo llegamos de esos crímenes horribles a la búsqueda de la redención? Matteo Condolucci tomó un camino inesperado. La rehabilitación es un proceso largo y complicado. No todos tienen éxito, pero en el caso de Condolucci hubo un giro inesperado. Durante su tiempo en prisión, Condolucci se volvió hacia la religión y se convirtió en pastor. Comenzó a predicar sobre el perdón y la redención. Condolucci, predicando en una iglesia, entrevistas a miembros de su congregación. Está más que claro que la fe puede ser una fuente poderosa de transformación. Matteo encontró consuelo en la religión y buscó cambiar su vida. Justo antes de su arresto en 1994, Matteo Condolucci había ganado un enemigo formidable, alguien que no dudaría en ir hasta el fin del mundo para exponerlo y destruirlo. Ese enemigo era Laura Smith, una madre que se mudó con él sin tener idea del peligro que representaba. El fatídico episodio se remonta a mayo de 1993, cuando una noche Laura salió de casa para hacer unas compras tarde en la noche, dejando a su hijo al cuidado de Condolucci. En ese momento desconocía por completo la retorcida fascinación de este exportero de club nocturno por los niños pequeños. Al regresar a casa, Laura encontró a su hijo llorando violentamente en el baño. Condolucci intentó explicar que el niño simplemente había mojado la cama, pero Laura sabía que algo no estaba bien. Su hijo nunca había tenido problemas de ese tipo antes. Al día siguiente el niño finalmente se atrevió a hablar en voz baja. «Mami, tengo algo que decirte». En ese momento, Laura comprendió que sus peores temores se habían hecho realidad. Condolucci, el hombre en quien confió para cuidar a su hijo, había abusado de él. Tras la revelación aterradora se desató un torbellino legal. Condolucci fue llevado ante la justicia y finalmente fue condenado a 4 años de libertad condicional y tratamiento por abuso de sustancias. Sin embargo, este no sería el final de su oscuro legado. A pesar de sus repercusiones legales y el escrutinio público, Condolucci continuó con sus formas siniestras, manipulando y aprovechándose de los niños vulnerables. En 2007 fue declarado culpable de violar a una niña de 13 años y sentenciado a 5 años de prisión, pero incluso tras las rejas, su influencia oscura parecía persistir. Sorprendentemente fue liberado en la mitad de su condena debido a su buena conducta, lo que puso a la comunidad en alerta ante la peligrosa presencia que representaba. La razón principal por la que Laura Smith mantuvo su rencor y siguió luchando contra Condolucci fue el profundo trauma que su hijo había experimentado. Las cicatrices emocionales que dejó el abuso nunca sanaron por completo, y el joven encontró refugio en las drogas como una forma de escape temporal del dolor. Sin embargo, este trágico camino solo empeoró las cosas, y finalmente murió debido a una sobredosis de drogas. Laura, devastada por la pérdida de su hijo y llena de culpa, canalizó su dolor y su ira hacia Condolucci. Decidió que tenía la responsabilidad de prevenir que otros niños fueran víctimas de este monstruo. Para ello, recurrió a las redes sociales, específicamente a Facebook. En una valiente serie de publicaciones en una página de Facebook dedicada a exponer abusadores, Laura escribió con valentía sobre los manipulativos trucos que Condolucci empleaba para acercarse a madres solteras y poner sus manos en sus hijos. Laura sabía que la única forma de detener a este depredador era exponerlo públicamente y revelar la verdad sobre su enfermizo pasado. La historia de Matteo Condolucci es un oscuro capítulo en la vida de una familia marcada por el abuso y la tragedia. A pesar de que su tiempo en prisión solo abarcó 7 años, los estragos que causó en su familia perduraron durante décadas. Condolucci no solo cometió crímenes terribles contra extraños, sino que también abusó sexualmente de su propia hija, Amanda, una víctima silenciada durante 34 años de su vida. Su muerte no fue motivo de duelo para Amanda, más bien marcó un alivio inmenso. Amanda llevó una vida atormentada, viviendo con el miedo constante y el dolor insoportable causado por el abuso de su propio padre. Para ella, la llamada telefónica que anunció la muerte de Condolucci fue un suspiro de alivio que tanto ansiaba. A pesar de que podría sonar insensible, Amanda sintió que su padre le había robado la vida, así como a muchos otros niños a quienes había dañado irreparablemente. La muerte de Condolucci no fue justicia completa, pero para Amanda fue una victoria personal, una liberación de la pesadilla que había vivido. Sin embargo, Amanda no abogó por la muerte de su padre.
Más bien compartió la trágica verdad de su experiencia y cómo el sistema de justicia había fallado repetidamente en proteger a las víctimas de abuso. Las horribles historias de la casa de Condolucci y sus crímenes fueron reveladas en detalle durante la entrevista. Amanda relató el miedo constante que había sentido y cómo había sido testigo de los abusos de su padre sin poder recurrir a la policía debido al temor de que él solo cumpliera unos pocos años de prisión y luego quedara libre. Incluso después de pasar 7 años tras las rejas, Condolucci no había cambiado en absoluto, según Amanda. Cuando el entrevistador le preguntó si más niños habrían sido víctimas si su padre no hubiera muerto, la respuesta de Amanda fue escalofriante. Mencionó que al empacar la casa encontró ropa de niños pequeños, manchada de lodo, como si hubiera estado jugando en el jardín. La evidencia sugiere que Condolucci estaba atormentando a niños pequeños en su patio de recreo personal, sin mostrar remordimientos por sus comportamientos pedófilos. Amanda dejó en claro que los registros de delincuentes sexuales son herramientas fundamentales para proteger a los niños y que los padres deben investigar antes de permitir que alguien esté cerca de sus hijos. Su historia es un llamado a la conciencia pública sobre la importancia de prestar atención a las advertencias y registros de delincuentes sexuales. Es crucial conocer quién está cerca de nuestros hijos y estar atentos a cualquier comportamiento sospechoso. Por otro lado, el hijo de Condolucci, Joseph, expresó su creencia de que su padre estaba tratando de cambiar su vida. Aunque no podía comprender completamente el dolor que su hermana Amanda había experimentado, Joseph creía que las personas tienen la capacidad de cambiar, incluso después de cometer actos atroces. Sin embargo, la perspectiva de Amanda, moldeada por el trauma que sufrió, arroja luz sobre la difícil cuestión de si alguien que ha causado tanto daño merece una segunda oportunidad. La historia de Amanda y su familia es una dolorosa exploración de las secuelas del abuso y la complejidad de la justicia y el perdón. La entrevista arroja luz sobre la necesidad de mejorar los sistemas de justicia y las leyes para proteger a las víctimas de abuso y garantizar que los abusadores se enfrenten las consecuencias adecuadas por sus acciones. Además, destaca la importancia de brindar apoyo y comprensión a las víctimas y de no dar por sentada la importancia de los registros de delincuentes sexuales en la protección de los más vulnerables en nuestra sociedad. La historia de James Fairbanks es un ejemplo impactante de cómo un individuo impulsado por un fuerte sentido de justicia y protección hacia los más vulnerables puede tomar decisiones drásticas para prevenir el daño causado por un delincuente sexual registrado como Matteo Condolucci. La narrativa comienza con Fairbanks, quien estaba buscando departamentos y revisando vecindarios en busca de un nuevo hogar. Durante su búsqueda se topó con información sobre el registro de delincuentes sexuales y específicamente la preocupante historia de Condolucci, quien había sido condenado 2 veces por abuso sexual de menores y solo cumplió 2 años en prisión en total. En lugar de quedarse de brazos cruzados, Fairbanks compartió sus pensamientos y motivaciones en una publicación en el grupo de Facebook de Omaha Scanner. En sus confesiones describió cómo se había encontrado observando un grupo de niños que jugaban en la calle mientras se paraba en su camino de entrada, aparentemente lavando su camioneta sin agua ni jabón, solo con un trapo. Este comportamiento inusual y perturbador reflejaba la preocupación que sentía por la seguridad de los niños en el vecindario. Fairbanks continuó investigando en línea y encontró más detalles sobre Condolucci, incluyendo una página de Predator Facebook que había sido creada por Laura Smith, una mujer que había compartido su propio historial de abuso de menores a manos de Condolucci. La publicación en Facebook reveló que Fairbanks trabajaba en el área y que sus propios hijos podrían estar en riesgo debido a la presencia de Condolucci en el vecindario. Esta información fortaleció aún más la convicción de que debía tomar medidas. En sus declaraciones, Fairbanks mencionó su experiencia personal con el abuso infantil y cómo un ser querido había sido víctima de ello. Si bien no entró en detalles sobre su propia experiencia, explicó que no quería que sus hijos fueran víctimas y que había sido testigo del sufrimiento de los niños durante muchos años. Como alguien que había trabajado con niños y había visto el impacto duradero del abuso, Fairbanks no podía ignorar la amenaza que Condolucci representaba para la comunidad. Fairbanks consideró recurrir al sistema de justicia para abordar la situación, pero ante la preocupación de que el sistema pudiera no ser lo suficientemente efectivo para proteger a los niños de los posibles abusos futuros, tomó la decisión extrema de confrontar directamente a Condolucci. Su objetivo era enviar un mensaje claro y contundente de que la seguridad de los niños era su prioridad y que no toleraría la presencia de un delincuente sexual en su vecindario. Su decisión de confrontar a Matteo Condolucci, un delincuente sexual registrado, llevó a un trágico desenlace en el que Condolucci perdió la vida. Sin embargo, Fairbanks no se refutó el cargo de asesinato en segundo grado y finalmente fue sentenciado a entre 40 y 70 años de prisión. La comunidad y el público en general han expresado opiniones divididas sobre este caso.
Fairbanks, armado con una pistola, se acercó a la casa de Condolucci con la intención de confrontarlo. Esta acción en sí misma plantea preguntas sobre el papel de un individuo en la búsqueda de justicia y protección para los más vulnerables. Fairbanks estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de la violencia que pudiera surgir de la confrontación, lo que refleja su profundo deseo de proteger a los niños de posibles abusos futuros. El enfrentamiento se volvió violento cuando Condolucci, un hombre de 6 pies y 300 libras, se adelantó hacia Fairbanks en defensa propia. Fairbanks disparó a Condolucci hiriéndolo de gravedad. La situación escaló rápidamente y Fairbanks tomó la decisión de usar la fuerza letal para protegerse a sí mismo y a la comunidad de la presunta amenaza que representaba a Condolucci. El desenlace trágico de este enfrentamiento llevó a un juicio en el que Fairbanks no refutó el cargo de asesinato en segundo grado. Fue condenado a una larga sentencia de prisión, lo que generó un debate sobre si su acción era un acto de legítima defensa o un acto de venganza. Las opiniones públicas se dividieron en torno a la condena de Fairbanks, y algunos argumentaron que su intención de proteger a los niños debería ser considerada al determinar su sentencia. Laura Smith, quien había compartido su propia experiencia de abuso a manos de Condolucci, creía que Fairbanks no debía ir a la cárcel. Smith había sufrido personalmente debido a la actividad criminal de Condolucci y vio la acción de Fairbanks como un intento desesperado de prevenir futuros abusos. Por otro lado, la hija de Condolucci, Amanda Henry, argumentó que Fairbanks debería recibir libertad condicional. Si bien ella conocía los horrores que su padre era capaz de cometer, no podía justificar el asesinato. Este caso plantea preguntas difíciles sobre la justicia, la seguridad infantil y el papel de un individuo en la protección de la comunidad. Aunque Fairbanks actuó con la intención de proteger a los niños y evitar que Condolucci causara más daño, su acción tuvo consecuencias legales significativas. La sociedad está en conflicto sobre si su sentencia es justa o si debería ser considerada como un acto de heroísmo en nombre de la protección infantil. En última instancia, la historia de James Fairbanks es un recordatorio de la complejidad de la moralidad y la justicia en situaciones extraordinarias. En fin, hemos llegado al final del video. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, te invito antes de irte que no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.